Muy bien. Entonces, esta es la fiebre reumática, entonces, que ahora vamos a repasar en esta sesión, ¿no? Un síndrome inflamatorio agudo, no supurativo, de patología inmunológica autolimitada, con gran tendencia a la recidiva y relacionado etiológicamente con una infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A que tiende a recidivar. Se expresa como una reacción inflamatoria que afecta a múltiples órganos, corazón, articulaciones, sistema nervioso central, piel y tejido celular subcutáneo. Entonces, esta es la definición que nosotros debemos tomar y a partir de esto vamos a recorrer todo lo que es la fiebre reumática. Un proceso inflamatorio agudo, no supurativo porque no se puede encontrar a la bacteria responsable en las lesiones ya que se van a dar en los diferentes sistemas, ¿sí? Inmunológica porque hay una reacción cruzada entre nuestro sistema inmunitario y el agente, eh, la bacteria que ha ingresado para poder cruzar con las estructuras propias de nuestro organismo, ¿no? Autolimitada porque simple puede perderse sin hacer nada, sin que hagamos ningún tratamiento. Se puede autolimitar la enfermedad, pero lógicamente puede ser muy recidivante, ¿no? Entonces, por eso tenemos que prever también una posibilidad de cuidados para no volver a tener una nueva cuadro de fiebre reumática. Bien, generalmente se presenta 3 semanas después de una faringitis estreptocócica, causa adquirida más común de la enfermedad cardíaca en niños. La complicación más importante y grave es la cardiopatía reumática o valvulopatías. En la epidemiología podemos decir que en los países desarrollados ya es rara la enfermedad. Internacionalmente se representa como una patología de 5.000 millones que van anualmente 470 y de esos van a fallecer 230.000 muertes, ¿no? Una incidencia de 50 casos por 100 niños. El estatus económico pobre también es un factor preponderante porque es donde más se va a dar este tipo de enfermedad, ¿no? Por el mismo hecho de que por esta situación socioeconómica pobre hay personas que viven 5, 7 en un mismo cuarto, ¿no? Y además están acompañaditos también de animales que están viviendo y durmiendo en el mismo lugar donde duerme la gente. Entonces, pues esto hace de que sea más rápido la diseminación de esta bacteria y pueda provocar este tipo de enfermedad. La morbilidad, 60% desarrollan carditis. La mortalidad, 1.5 de carditis reumática fallece anualmente, ¿no? Raza y sexo no está bien definido, no hay, ¿no?, cómo pueda haber o no haber ataque. Pero la edad es muy importante porque de 5 a 15 años, y aquí se ponía raro a partir de los 35 años, ¿no? Actualmente se han visto casos esporádicos, pero se han visto casos inclusive en pacientes de 70 años tener un proceso de fiebre reumática. Entonces, esto paulatinamente está variando, ¿no? Antes era difícil, raro, después de los 35 años. Y lógicamente la lesión valvular es de la edad media que ya tiene el paciente, no va a ser inmediatamente tenga la fiebre reumática, no, es mucho más después, ¿no?
Entonces, en la epidemiología seguimos a que los factores, el factor ambiental, como les decía, el hacinamiento, el clima, lo templado, tropical, también influye. Factores del huésped, la edad de 5 a 15 años, sexo, raza, predisposición genética. Características del germen, son muchos, según la clasificación de Lancefield, ¿no? Entonces, su etiología principalmente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield. La infección estreptocócica faríngea por estreptococo del grupo A y la demostración por hallazgos de índole clínica, epidemiológica y serológica de esta infección estreptocócica, ¿no? Entonces, esa es la etiología. Tenemos que clasificar a los diferentes tipos de hemólisis porque esta bacteria produce hemólisis en nuestra sangre y es beta. Y por esa razón la hemólisis es completa, cuando es alfa es parcial y cuando es gamma es nula. Es decir, se puede dividir los estreptococos según sean beta hemolíticos, alfa hemolíticos o gamma hemolíticos, ¿no? La clasificación por los antígenos de carbohidratos que tiene esta bacteria pueden ser serotipos de la A a la O, ¿no? Y el que va a producir esta fiebre reumática es justamente el del grupo A, ¿no? El grupo A beta hemolítico, ¿no? Entonces, por esa razón se dice que esta es la bacteria que va a producir esto, ¿no? Esta bacteria tiene esta estructura, ¿no? Tiene una cápsula donde principalmente está el ácido hialurónico, ¿no? Este es el ácido hialurónico que le hace, que es como un mucopolisacárido que no le deja ser fácilmente engrullido por nuestra defensa, que son los glóbulos blancos, ¿no? Saben que los glóbulos blancos, principalmente los monocitos, se acercan y lo que hacen es engullir, al introducir a esta bacteria dentro de su cuerpo, de su soma, y ahí lo destruyen. Pero en eso, esta bacteria es resistente porque esta producción del ácido hialurónico hace de que esto no pueda ser fácilmente eh, fagocitado por los leucocitos, ¿no? Por esas razones, una defensa de esta bacteria. Y en la parte ya propiamente celular, tenemos aquí las proteínas antigénicas M, T y R, que son las que están rodeando, que están alrededor de lo que es la pared celular ¿no? de la bacteria. Y los grupos específicos carbohidratados, ¿no? Que les da de A a la O, ¿no? Entonces, esta otra franja ya también donde está teniendo este grupo que va a corresponder a cada una de las bacterias, ¿no? E internamente nosotros tenemos al péptico, que también va a provocar una serie de reacciones con nuestro el sistema inmunitario y es lo que va a reconocer como extraño primero a esta bacteria y después a nuestras propias células, ¿no? Y luego, lógicamente, viene la membrana citoplasmática de lo que es este estreptococo grupo A de Lancetien, ¿no? En resumen, tenemos que el estreptococo tiene varios antígenos, ¿no? En la parte superficial tiene el ácido hialurónico, que es en la cápsula. Ya en la parte externa tienen las fimbrias. Estas fimbrias tienen una capa media donde están los carbohidratos, A a la O, y después está la capa interna, los mucopéptidos, que va a dar la estructura de MRT. Y después está la membrana protoplasmática y también está conformado por las lipoproteínas. Entonces, los antígenos extracelulares que va a producir esta bacteria es el streptolicina O, la hemolicina S, la proteinasa, la hialuronidasa, la glucuronidasa, la DNasa, la RNasa, la lipoproteasa, las fosfatasas, las amilasas y otras más que produce
esta bacteria para poderse dar campo y abrirse campo entre la estructura del tejido de nuestro organismo. Y aquí vienen las reacciones cruzadas, por eso es una reacción inmunológica, autoinmune, más claramente llamada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está en relación a la cápsula neurónica va a ser parecido a una articulación de nuestro organismo. Cuando venga nuestro sistema inmunitario a destruir a esta cápsula y del ácido hialurónico que tiene la bacteria, entonces también va a reconocer a gran parte de las articulaciones nuestras y es donde va a provocar la inflamación porque va a haber una destrucción por esa relación cruzada que tiene, ¿no? Las proteínas M, por ejemplo, MT, MTR, también tiene similitud con las células del miocardio y son las que van a atacar justamente a este miocardio, ¿no? La parte de carbohidratos que vienen a ser de la A a la O, esa va a tener también un cierto similitud con el tejido valvular, ¿sí? Y de la membrana protoplasmática con el sarcolema o los núcleos del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, por esta razón se dice que es autoinmune esta enfermedad, porque básicamente ya ha pasado todo esto, nuestro organismo ha logrado destruir a toda esta, a todos estos antígenos, pero resulta que ahora, como siguen dando vueltas por la circulación, descubren algo parecido en la articulación y lo tratan mal, pues porque creen que sigue siendo el microorganismo malo que va a destruir a nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso es la reacción cruzada. La fisiopatología. La fase aguda de las fiebres reumáticas se caracteriza por una reacción exudativa, diseminada e inflamatoria proliferativa del corazón, articulaciones y piel. Afecta especialmente al tejido conectivo. Existe una considerable disparidad entre las manifestaciones clínicas y la amplitud de cambios histológicos. La fisiopatología, las lesiones inflamatorias locales que va a provocar una vasculitis por los vasos sanguíneos pequeños y las arteriolas, y la alteración fundamental o estructural del colágeno por su degeneración fibrinoide. La infiltración de células mononucleares, células fibrohistocíticas modificadas que se llaman las células de Aschoff. Esta viene a ser el, eh, el pivote para el diagnóstico patológico. Cuando se hace una toma de biopsia, se tiene que ir a buscar estas células de Aschoff. La duración de esta fase exudativa es de 2 a 3 semanas. Se desarrolla la principal característica de la fiebre reumática, que es el nódulo de Aschoff, fase proliferativa y de cicatrización en meses, inclusive años. La infección puede ser faringoamigdalar, de gran severidad o permanencia del patógeno, ¿no? Esas amígdalas que están completamente grandes también son peligrosas, no solamente por lo que pueden provocar ya una diseminación, sino porque ahí es donde más va a permanecer el patógeno, esta bacteria, y lógicamente va a seguir estimulando al sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario puede seguir reaccionando cruzadamente con nuestro organismo. Por eso, cuando un niño tiene unas amígdalas completamente grandes, entonces se le dice que esta amígdala ya no es una amígdala que va a ayudar, sino más bien va a alterar el funcionamiento de esa persona. Por tanto, se prevé ya la extirpación de las amígdalas si llega a este caso, ¿no? A este momento en el cual está siendo como un reservorio del patógeno en vez de ya de procurar que nos ayude a nosotros a defendernos, porque es la primera fase de defensa que tiene nuestro organismo, de ingresar a nuestro organismo a través de las fauces. Entonces ahí es donde se encuentra, ustedes saben, el círculo de Waldeyer, donde está
la disposición de todas estas amígdalas y otros núcleos más que van a ser los primeros en defendernos ante el ataque exterior de microorganismos, ¿no? Las cepas de Streptococo A tienen distintos potenciales reumatogénicos. Las cepas reumatogénicas son los serotipos M1, M3, M5, M6, M14, M18, M19, M27 y M29. Estas son las conocidas o reconocidas como reumatogénicas. No son todos los serotipos M, ¿no? Sino solamente son estos los que están eh, destacados para la producción de la fiebre reumática. Entonces, todas tienen alto contenido de la proteína M. La proteína M tiene un papel fundamental en la patogenia, dominio antigénico terminal largo, expuesto en la superficie, epítopes de reacción cruzada con tejidos del corazón humano como membrana sarcolémica y miocina. Entonces, esta proteína M es la más importante de todas las otras. La T y la R también, pero esta es la que mucho más va a provocar esta reacción autoinmunitaria en nuestro cuerpo. Las cepas están fuertemente encapsuladas en hilauronato y colonias mucoides, que no deja que los fagocitos lo puedan engullir fácilmente. La cápsula de hilauronato es un factor de virulencia. Factor más importante para el riesgo de desarrollar fiebres reumáticas son la magnitud de la respuesta inmunológica tras la amigdalitis y la permanencia del microorganismo durante la convalecencia. Se desconocen mecanismos exactos por el cual se produce. Hay unas teorías. La teoría patógena, por ejemplo, dice que hay un efecto tóxico de los productos del estreptococo. Hay una reacción inmunológica y el fenómeno autoinmune por igualdad o similitud entre ciertos antígenos estreptocócicos y antígenos tisulares humanos, ¿no? En un solo pequeño 3% de los infectados con el patógeno desarrollan la enfermedad. Lo cierto es de que la proteína M es la responsable de la reacción cruzada del tejido del corazón. En estos pacientes se ha encontrado gamaglobulinas que se comportan como autoanticuerpos contra el sarcolema del corazón, anticuerpos anticorazón. También se encuentran depósitos junto a la fracción complejo 3 del complemento, que es el que ayuda a la destrucción de un determinado elemento, ¿no? Y el estreptococo A, grupo A, entonces tiene un componente estructural similar a los mamíferos, ¿no? Principalmente en el ácido hialurónico. Este es el nódulo de Ashew, ¿no? Patognomónico, una vez de que se puede encontrar, ¿no? Esto se encuentra en la fiebre reumática activa, ¿no? Entonces, en ese momento, si hacemos una biopsia de corazón, una biopsia de cerebro, una biopsia de piel, una biopsia de tejido celular subcutáneo, tenemos el patólogo tiene que ir a buscar esta estructura, este nódulo, para poder definir que es una fiebre reumática. Todos los tejidos pasan por una o más fases, ¿no? La fase edematosa, la fase granulomatosa y la fase cicatricial. La edematosa, la lesión de necrosis fibrinoide, artritis, corea, carditis, ¿no? La fase granulomatosa, donde ya hay producción de nódulos subcutáneos y la carditis, ¿no? Y la fase cicatricial, bandas de fibrinas que afectan principalmente las válvulas cardíacas, ¿sí? De esta manera, nosotros tenemos como determinante a la propensión a la fiebre reumática, los mecanismos de lesión tisular, anticuerpos de reacción cruzada y mecanismos inmunes mediados por células. En la fiebre reumática, la infección estreptocócica tiene que ser previa, tiene que haber un periodo latente y luego el comienzo que puede ser con artritis, con carditis o con corea, que son los tres más importantes. También hay otros dos, pero de tejido celular subcutáneo que lo vamos a reconocer. En la historia natural comienza la infección del estreptococo que la precede, puede ser asintomática y debe localizarse en la faringe y provocar respuesta de anticuerpos. Recuerden que el estreptococo también está en la piel y el de la piel no va a provocar fiebre reumática, más bien va a provocar glomerulonefritis,
que es el otro lado ya también de esta enfermedad, ¿no? Entonces, la que sale de las fauces, principalmente de las amígdalas, es la que va a ser causante de la fiebre reumática y de los trastornos a nivel del corazón. Mientras que del estreptococo que va a estar localizado en la piel, más bien va a provocar las otras lesiones a nivel renal, que es la glomerulonefritis, ¿no? Entonces, que es también un proceso autoinmune, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos periodos de latencia de 2 a 3 semanas y luego la manifestación de las manifestaciones mayores, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la poliartritis, que es una de las primeras que se pueden manifestar. Luego viene la carditis, luego viene el eritema marginado, luego viene el nódulo celular subcutáneo, ¿no? Que son las lesiones que nosotros vamos a reconocer en esta clínica de la fiebre reumática. Hay variaciones, ¿no? La incidencia puede ser artritis, es el que más hay, 75%, la carditis el 50%, la corea en 2%, que es lo más mínimo, se ve 1 o 2 al año, ¿no? Los nódulos subcutáneos ya son 10%, y el eritema marginado son de 2%. La variación con la edad, rara antes de los 4 años y mayor incidencia entre 7 a 8 años hasta los 15. Carditis en niños menores, artritis aumenta con la edad, corea es más frecuente en niñas adolescentes. La duración de la fiebre reumática, más o menos 3 meses. Más de 6 meses ya es crónica, que va a un 3%. La artritis puede durar 1 o 3 semanas. La corea 8 a 15 semanas, hasta llegar a un año, ¿no? Hasta llegar a un año, que es la que más es la más prolongada de todas las situaciones clínicas de la fiebre reumática. Su presentación entonces, ¿no? Faringitis estreptocócica, entre un 35 a 60%, hay un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, y después viene la poliartritis, que es 92 a 100% más frecuente y reversible en 4 semanas. Es simétrica, de grandes articulaciones, tobillos, rodillas, codos, muñeca, asociado a tenosinovitis aditiva y migratoria. Artritis monoarticular, uso de AINES, ¿no? Artropatía de Jashok, desvío cubital y cuello de cisne. Estas son ya los diagnósticos diferenciales que yo tengo que hacer con la poliartritis de la fiebre reumática. Si es monoarticular, no es fiebre reumática y se puede utilizar AINES, ¿no? La carditis, que viene en un 30 a 60%, es asintomática, dificultad para respirar, disnea de esfuerzo, tos, disnea paroxística nocturna, dolor precordial y ortopnea. La corea de Sydenham en un 25%, reversible 2 a 3 años, es la que más prolongada tiene la enfermedad. Común en niñas, más raro en adultos, movimientos involuntarios, absurdos, espasmódicos de manos, brazos, hombros, pies, piernas, cara, tronco, asociado a una hipotonía debilitada. Por eso también se le ha conocido a esto como el mal de San Vito, porque es un movimiento completo de todo el cuerpo, pero que va poco a poco aumentando su intensidad. 1 a 6 meses después de la infección de la estreptococcus se puede percibir este problema de la corea de Sydenham. El eritema marginado es un en 10%, es una erupción eritematosa no pruriginosa, serpenteada, indolora en brazos y tronco, nunca en cara, ¿no? Forma centrífuga con zona central recuperado la normalidad y está asociado a carditis. Los nódulos subcutáneos, ¿no? 0 a 5 a 12 centímetros, duros, indoloros, no adheridos a planos profundos, con tendencia a la agrupación, aparecen en el occipucio, en los codos, en las rodillas, en los tobillos o en el tendón de Aquiles. Aparte tenemos otras manifestaciones que son conocidas como menores, ¿no? Y estas menores son fiebre de 38 a 40 grados, dolor abdominal intenso, que puede hacer equivocar el diagnóstico con un abdomen agudo, inclusive llegar a la cirugía.
¿no? Taquicardia, malestar general, anemia, epistasis y neumonía reumática. En la exploración física, entonces, en la poliartritis tenemos que buscar artralgias, poliartritis o monoartritis o la de Jakob, que viene a ser todas sus modalidades de presentación. Desaparece en 2 a 4 semanas. En la carditis puede ser una pancarditis cuando ataca el pericardio, el miocardio, el endocardio. Y esta puede ser aguda, que lleva a una insuficiencia mitral y donde encontramos nosotros un soplo apical o lo sistólico de tono alto, ¿sí? O un soplo mesodiastólico de tono bajo, que es el Carey Coombs, ¿sí? Que muestra que hay un episodio agudo de fiebre reumática, o la insuficiencia aórtica, el Austin Flynn, ¿no? El soplo diastólico increciendo de tono de alto tono. En la parte crónica ya va a haber soplos de valvulopatía mitral o aórtica o insuficiencia cardíaca reconocido con todos los signos, ¿no? Taquicardia, R3, estertores, edema. Y la pericarditis, que puede presentar roce pericárdico y desarme. Entonces tenemos la clínica en la artritis, no es simultánea, sino sucesiva. La duración de 4 a 10 días. Articulación tumefacta, roja, caliente y dolorosa y migratoria, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que notar. ¿Y cómo está? Es simétrica, ¿sí? Simétrica. Es simétrica, primero ataca rodillas y luego ataca tobillos, o tobillos y luego rodillas, pero es migratoria, va migrando por todo el cuerpo. Entonces, esa es la poliartritis de la fiebre reumática. Así nomás, confuso y con más errores de diagnóstico que se ocasiona, representa el 75% de los pacientes. Artritis muy dolorosa, rubor, calor, tumor, aumento de volumen, sobre todo en las grandes articulaciones. Cursa migratorio y es simétrico. Rara vez afecta a las pequeñas articulaciones. Dolor e impotencia funcional más llamativo que los signos objetivos de inflamación. Cura sin dejar secuela, dura 2 a 3 semanas. Cede en forma espectacular con tratamiento de salicilatos. Le das una aspirinita y ya está, se perdió todas las molestias. Eso no puede ser en alguna otro tipo de artropatías que podamos encontrar. La clínica, en la carditis ya también, la pancarditis afecta las 3 capas, miocarditis, insuficiencia cardíaca congestiva, endocarditis, válvulas, pericarditis, las 2 capas del pericardio y principalmente puede provocar desarme pericárdico, ¿no? En la carditis ligera hay un soplo 2 a 3 en foco mitral, suave que no se irradia, soplo mesodiastólico, el caricum, ¿no? En el moderado ya hay el soplo, ya es de 2 a 6 de Levin en foco mitral que se irradia a la axila y se acompaña con un retumbo diastólico por estenosis mitral funcional. Ahí está el soplo diastólico de insuficiencia aórtica y la cardiomegalia ligera sin signos de insuficiencia cardíaca. Cuando ya es severo, el soplo ya es de 4 sobre 6 del Levin en foco mitral que se irradia la axila y se acompaña con un retumbo diastólico importante. El soplo diastólico de insuficiencia aórtica de magnitud son signos periféricos evidentes. Cardiomegalia importante, pericarditis con derrame, bloqueo auriculoventricular con crisis de Stock-Adams. Entonces, el soplo de Caricum es muy eh, demostrativo, digamos, para este tipo de lesión que nosotros vamos a encontrar. Es un soplo de regurgitación mitral de 1 a 3 cruces. Se ausculta prácticamente en el 100% de los pacientes con carditis. Se localiza en área mitral. Es holosistólico, de ligera y mediana intensidad, de tonalidad soplante o piante. Si al menos hay ruptura de cuerdas tendinosas y provoca un prolapso mitral. Y se transmite a la axila y al dorso y no se modifica con los cambios de posición. Entonces, este es el CARICOM. Mientras que el soplo de Austin Flynn es provocado en el soplo, el foco aórtico, es un soplo mesodiastólico mitral, que no es de la aorta, sino es de la mitral, pero que se escucha en la parte aórtica, que se ausculta en presencia de insuficiencia aórtica severa y se debe a la presencia de una estenosis mitral funcional causada por la reducción de la apertura de la válvula anterior de la mitral durante la fase de llenado rápido.
debido al empuje ejercido por el chorro de regurgitación sobre él. En el ecocardiograma modo M se evidencia de manera indirecta el choque del chorro de la insuficiencia óptica sobre el velo anterior de la mitral, que también es visible con el Doppler color. Una carditis, cuando ya hay una cardiomegalia, donde está atacada las tres hojas, ¿no? Y el aforismo que no debemos olvidarnos, ¿no? La fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Entonces, puede que nosotros le demos más importancia a la poliartritis, que esa va a pasar, no le va a dejar ninguna lesión, ninguna secuela, pero eso sí, si no controlamos bien la fiebre reumática, puede que esto haya destrozado parte del corazón y cuando ya tenga 40, 45 años, recién vamos a ver lo que había dejado esta fiebre reumática. Corea de Sydenham, único criterio mayor de diagnóstico, movimientos areatóxicos, hipotonía muscular, la habilidad afectiva, es la triada característica, puede afectar los 4 miembros o ser unilateral, puede aparecer de 1 a 7 meses después de la infección faríngea, no coincide con artritis, sí puede asociarse a carditis y los reactantes de la fase aguda están ausentes. La Corea de Sydenham, consecuencia del ataque al sistema nervioso central, movimientos involuntarios, puede estar aislada y ser la única manifestación, pero no dejar secuelas. El eritema marginado, este es lo que nosotros vemos, es fugaz, rápido, son solamente minutos que dura esto, ¿no? Afecta a tronco, nunca la cara, lesión eritematosa, contorno circular y centro claro, no pruriginosa, fugaz, evanescente y no molesta al paciente, empeora con el calor, ¿no? La mamá me ve esto hasta llegar al médico, a su pediatra, llegó y ya no hay, ya desapareció esta eritema. El nódulo todavía puede durar horas, ¿no? Son pequeños, 0 a 5 centímetros de diámetro, asociado a carditis grave sobre superficie de los tendones extensores y prominencias óseas, más visible que palpables, no dolorosas, sin signos de inflamación, duran de 1 a 4 semanas y aparecen en las primeras semanas de la enfermedad, por lo común asociado a la carditis. La fiebre reumática en sus exámenes complementarios, donde tenemos que pedir un hemograma, la eritrosedimentación que va a estar acelerada, el hemograma nos va a dar lesiones que es aumento de la leucocitosis principalmente, ¿no? La proteína C reactiva que va a estar presente, activa, las mucoproteínas séricas, la electroforesis de proteínas y el ASTO, que es lo que más manejamos, pero lo manejamos mal, ¿no? La telecardiograma, es decir, la electrocardiografía, la ecocardiografía y otros estudios universitarios. Los diagnósticos, esta es la de Jones de 1992, modificado y que toma los criterios mayores, carditis, poliartritis, corea, eritema marginado, nódulos subcutáneos, ¿no? Y las manifestaciones menores, artralgias, fiebre, proteína C reactiva o velocidad de eritrosedimentación o leucocitosis, ¿no?, elevados, o el intervalo PR prolongado, si es que hubiera un bloqueo AB de primer grado. Datos que respaldan una infección estreptocócica, elevación y aumento de la estreptolicina O, ¿no?, un aumento antiestreptolicino, un cultivo faríngeo positivo, prueba de antígeno rápido para estreptococo del grupo A, o una fiebre escarlatina reciente. Y todos estos que están con asterisco no han sido incluidos como criterios modificados de Jones de 1992. Todos los criterios de la OMS, que está basado en los criterios de Jones, dice episodio primario de fiebre reumática, dice 2 manifestaciones principales, o una principal y 2 secundarias, más datos de infección previa de una estreptococia del grupo A. Episodios recurrentes de fiebre reumática en un paciente con cardiopatía reumática documentada, y hay 2 manifestaciones principales, o una principal y 2 secundarias, más datos de una infección previa de estreptococo grupo A. Episodios recurrentes de fiebre reumática en un paciente con cardiopatía reumática documentada, 2 manifestaciones menores, más datos de infección precedentes de estreptococia grupo A.
Corea reumática o carditis reumática en instauración insidiosa. No se requieren otras manifestaciones principales o datos de infección por estreptococo del grupo A. Lesiones valvulares crónicas de cardiopatía reumática, ya no se requiere algún criterio para diagnosticar cardiopatía reumática. Una vez que ha pasado y el cuadro, entonces ya está dentro de la secuela, ¿no? Entonces, también hay criterios de la New Seldan de 2014, que es lo que más se acerca a nuestra época, pero también basada siempre en los criterios de Jones de 1992. El diagnóstico diferencial en la carditis o en la miocarditis, pericarditis, endocarditis, en la artritis con la poliartritis gonocócica, artritis no infecciosa, artritis reumatoidea juvenil, gota, lupus eritematoso, endocarditis bacteriana subaguda, espondilitis anquilosante. El eritema marginado en la enfermedad, con la enfermedad de Lyme. La corea de Sydenham o corea menor con la corea mayor o de Huntington. Y otras leucemias agudas o enfermedad del sueño que también pueden provocar este tipo de alteración. El tratamiento. Disminuir la inflamación se usan los salicilatos o los corticoides. Va a depender de dónde estamos y en qué momento. La acción analgésica, antitérmica, antiinflamatoria y antirreumática que tienen principalmente estos dos componentes. Los glucocorticoides, bajas dosis, disminuyen rápidamente la inflamación, disminuye la acumulación de leucocitos, disminuye la producción de inmunoglobulinas y suprime la respuesta de la inmunidad celular. O sea, algunos efectos secundarios, evidentemente, si va a tomar prolongadamente, ¿no? Tratamiento de la infección estreptocócica grupo A, práctica estándar que al menos sirve para disminuir la diseminación de cepas reumatogénicas. Tratamiento general del episodio agudo, reposo en cama, AINES, salicilatos y valproato en caso de la corea. El manejo cardíaco, reposo en cama, diuréticos, pilar del tratamiento, monitorización de arritmias, corticosteroides solo si es severa o una evidencia escasa. La profilaxis es la penicilina, ¿no? Que se puede utilizar por lo menos durante unos 5 años al último cuadro, hasta 5 años al último cuadro de faringoamigdalitis. Entre los antiinflamatorios tenemos la aspirina, artritis moderada, severa o carditis sin insuficiencia cardíaca por 8 semanas. O la prednisona en carditis severas con insuficiencia cardíaca, 2 a 3 semanas, y retirar en 3 semanas paulatinamente, ¿no? Una disminución paulatina. Corticosteroides, EB, ya esto es en algún cuadro fulminante, evitar hasta que el diagnóstico sea confirmado. Entonces tenemos que tener cuidado en el uso de los corticoides. La artritis en reposo, aspirina, dosis de 65 a 100 miligramos kilogramo día, sin pasar 3 gramos. Antibiótico, penicilina benzatínica u otro. La carditis, reposo, ligera o moderada, aspirina a dosis inflamatoria, severa, prednisona, 1 a 2 miligramos kilogramo peso día, a la semana agregar ASA a dosis antiinflamatoria y reducir la prednisona a cada 15 días. Si hay insuficiencia cardíaca, se da el tratamiento indicado de la insuficiencia cardíaca. Antibiótico profiláctico, la penicilina benzatínica, ¿no? Hay tratamientos coadyuvantes como la codeína en pacientes con artritis sin carditis, los salicilatos en pacientes con fiebre, sedación con diazepam o clorpromacina en pacientes con corea, tratamiento de la corea, reposo, haloperidol, ¿no? 1 a 3 miligramos diario en 3 subdosis, y corticoide discutido en el ámbito neurológico. Los cardiólogos utilizamos el corticoide, ellos no. ¿No? Antibiótico profiláctico, penicilina benzatínica, donde todos estamos de acuerdo. Internación va a depender de la presencia de síntomas constitucionales severos, corea, carditis con insuficiencia cardíaca, toxicidad grave de antiinflamatorios, todo esto tiene que ir a internación. Profilaxis, la prevención primaria. Paciente sin carditis debe tener tratamiento profiláctico por un mínimo de 5 años al último brote de faringitis estreptocócica o de fiebre reumática. Entonces, estamos hablando de mínimo 5 años de mensualmente colocar una penicilina benzatínica. Y la prevención secundaria es cuando ya hay
ha habido un cuadro de fiebre reumática, pero el paciente ya está con carditis, ¿sí? Entonces el tratamiento es profiláctico de por vida. Entonces, esta es ya la prevención secundaria en relación a la primaria. Cuando hay alérgico a la penicilina, podemos utilizar la eritromicina o la sulfadiazina. Prevención primaria. Entonces, la penicilina benzatínica, inyección intramuscular única de 600.000 unidades en niños menores de 27 años, 27 kilos, o 1.2 millones de unidades penicilina en el demás, en el resto, cuando ya sobrepasa 27 kilos de peso. La penicilina procáinica, 300.000 unidades cada 24 horas en niños y 300.000 unidades cada 12 horas en adultos durante 10 días. O la penicilina oral, ¿no? La penicilina D de 250 miligramos cada 8 horas por 10 días. La eritromicina, ¿no? 1 gramo diario por 10 días y 250 miligramos cada 6 horas o 30 a 40 miligramos kilogramo peso cada 8 horas, cada 6 a 8 horas en niños y tomada siempre en ayunas. En la prevención secundaria más eficaz, la inyección intramuscular mensual de penicilina G, benzatínica, donde tiene varias penicilinas, ¿no? Principalmente la de 600.000 unidades que, en menores de 12 años y de 1.2 millones de unidades en adultos, en pacientes de alto riesgo, administrar cada 3 semanas. La penicilina G de 200.000 a 250.000 unidades diarias por vía oral. La penicilina D, 250 miligramos cada 6 horas en adultos y 250 miligramos cada 12 horas en niños. En odontología, normalmente nosotros lo que pasa es de que en la mayoría de los pacientes se encuentra habitualmente cierto tipo de estreptococo en nuestras fauces, ¿no? Y el procedimiento dental provoca sangrado, esto paso de las bacterias al torrente sanguíneo y hay una bacteremia transitoria. Las bacterias pueden llegar al corazón. En un paciente normal no hay consecuencias, ya saben. Pero si un paciente ha estado con antecedentes de fiebre reumática, puede tener vegetaciones y esto llevar a una endocarditis bacteriana. Entonces, por esa razón, nosotros puede originarse una embolia, se origina una infección en otras partes del cuerpo. Además de las vegetaciones, puede producir soplo cardíaco. Todo profesional de odontología tiene la obligación de investigar si el paciente tiene antecedentes de fiebre reumática. Profilaxis antes, durante y después del tratamiento. Profilaxis antibiótica, amoxicilina, 3 gramos vía oral, 1 hora antes y 1.5 gramos 6 horas después. O se utiliza la eritromicina, 1 gramo una hora antes y 0.5 gramos 6 horas después, ¿no? La penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades mensual intramuscular. Y si es alérgica a la penicilina, utilizamos la eritromicina o la cefalexina o la cefaxolina, la glindamicina, la acitromicina, que también se puede utilizar. No podemos utilizar tetraciclinas ni sulfas. Eso sí, no, porque al menos en niños, ¿no? Porque esto está en crecimiento y estos van a alterar el crecimiento dental principalmente. Entonces, hay que evitar ese en niños. En adultos ya se puede utilizar. Pronóstico: 90% de las caries se recuperan totalmente sin dejar secuela, desapareciendo el soplo en su convalecencia o en 5 a 10 años siguientes. La artritis y la corea se recuperan totalmente. La fiebre reumática es una enfermedad que puede tener recurrencia y eso determina la invalidez o la muerte del enfermo. Las secuelas: valvulopatía mitral aórtica pulmonar, insuficiencia mitral pura, doble lesión mitral, estenosis mitral pura. Las lesiones ocasionadas por el shock, ¿no? Y no dejan secuelas articulares. Eso ha sido lo que tenía preparado para la parte de la fiebre reumática. Ahora vamos a comentar algo. Hay todavía un poquito de tiempo, sí, y por lo menos unas dos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos.
Vamos a hablar acerca de las valvulopatías. Entonces, la fiebre reumática es una causa de valvulopatía. Hay varias causas también de este proceso crónico que es la valvulopatía, ¿no? Pero una de las causas más importantes va a ser la fiebre reumática. Por esa razón habíamos dicho de que estas dos están enlazadas para que podamos nosotros revisarlas, ¿no? Entonces, las válvulas y el ciclo cardíaco, ¿no? Se abren las aurículo-ventriculares para dejar pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Estamos llenando los ventrículos, es la diástole, ¿no? Una vez llenado, entonces se cierran las aurículo-ventriculares y se abren las sigmoideas, aorta pulmonar, y sale la sangre al torrente sanguíneo sistémico y al pulmonar. Estamos hablando de la sístole, ¿no? Entonces, vean ustedes que el funcionamiento de las válvulas tiene que ser exacto para que pueda salir y entrar o vaciarse o todo ello. Eso es lo que va a delimitar la fiebre reumática en la actividad de estas válvulas que nosotros tenemos, ¿no? Y principalmente es la mitral, luego es la aorta, luego puede ser la mitral o pulmonar, pero las más importantes son del lado izquierdo, la mitral y la aórtica. Entonces, nosotros debemos recordar el ciclo cardíaco donde están, miren, usted tiene la fase 1 que es la contracción auricular, la fase 2 es la contracción isovolumétrica, la fase 3 es la eyección rápida, la fase 4 es la eyección lenta y la fase 5 es la relajación isovolumétrica donde no entra ni sale nada, aquí también no entra ni sale nada, ¿no? En la fase 6 ya hay un llenado rápido y en la fase 7 hay un llenado reducido, que es lo último que hay. Y aquí están los diferentes, ¿no? Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 pasos, ¿no? Entonces aquí está la aurícula. Por eso tenemos nosotros en el yugulograma, podemos ver nosotros esta onda, ¿no? Esta onda A, luego la onda C y luego el valle X, el valle Y. Entonces estamos significando cómo está la actividad de la aurícula derecha, ¿no? O en todo caso la aurícula izquierda. Si es de la aurícula izquierda, entonces es la aurícula izquierda que ha llenado ya el ventrículo y está aumentando la tensión. Aquí está la isovolumétrica, donde la isovolumétrica no se abre ni la mitral ni la aorta. Ambas están cerradas. Entonces solamente la tensión está empezando a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Para qué? Para ir esa presión, tiene que ir a vencer la presión diastólica de la aorta, que es 80, o lo mínimo 80, para abrirla, ¿no? Una vez que logra pasar eso, ya va a llegar a la fase 3, que es la eyección rápida, y empieza a salir la sangre hasta 120 milímetros de mercurio, que tiene la presión sistólica, ¿no? Que es la fuerza de eyección ¿no? del ventrículo que está saliendo, ¿no? Y luego, lógicamente, hay una cuarta donde la sangre sigue saliendo, pero es lentito, ¿no? Por eso ya es eh, una eyección reducida, ¿no? Una eyección reducida. Luego llega el momento en que cierra la válvula óptica. Está también cerrada la válvula mitral, pero empieza a descender la presión. Por eso se llama una relajación isovolumétrica. Se está relajando el miocardio, pero no deja entrar ni salir nada. Y lógicamente cuando ha llegado ya al cero, a la 0 milímetros de mercurio, que es entre la aorta y que es entre la aurícula y el ventrículo, lógicamente esto ya también se va a abrir para poder hacer el llenado del, de la diástole, ¿no? Y el llenado hay el 5, que es el llenado rápido, que va a tener, ya en el 6 va a tener el llenado rápido, y después tiene el llenado lento. Para llegar nuevamente a la patadita auricular, que va a hacer de que nuevamente esto empiece ya a ver la nueva fase del próximo ciclo cardíaco.
Tenemos que tomar en cuenta esto porque para poder ver cómo se abren o no se abren, si se cierran o permanecen abiertas, entonces aquí nos vamos a dar cuenta y nos vamos a enterar cómo va a pasar en la fisiopatología este proceso de las válvulas. Entonces, tenemos, puede provocarse estenosis, aquí se aumenta la poscarga y la sobrecarga de presión de la cavidad previa, sí va a provocar hipertrofia, ¿no? Si digamos esto es en la aorta, estenosis aórtica, entonces pues va a haber una poscarga aumentada, esta poscarga de esta cavidad va a aumentar en la cavidad, principalmente en el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar, ¿no? Si esta estenosis es mitral, entonces va a haber un aumento en la cavidad previa que ya también viene a ser la aurícula izquierda. Por tanto, la aurícula izquierda se va a hipertrofiar, ¿no? Y también hay la disminución de la precarga en la cavidad posterior o bajo gasto. Si es la mitral, entonces no se va a llenar fácilmente el ventrículo izquierdo, por tanto va a haber un bajo gasto. O no va a salir por la aorta la cantidad de sangre que debe salir y por eso también va a disminuir el gasto, ¿no? Entonces, está aquí metido la poscarga y la precarga como mecanismos de compensación que tiene esta alteración. En la insuficiencia cardíaca ya se produce una sobrecarga de volumen, ¿no? Ya también. Entonces, aquí las cavidades previas y posteriores se van a dilatar, ¿no? Se van a dilatar a la larga. Aquí se hipertrofia, en la estenosis se hipertrofia, en la insuficiencia se dilata, ¿no? Ya también empieza a haber cambios en el volumen de sangre que van a recibir las diferentes cavidades. En la aguda el corazón no está preparado, por lo tanto puede ir a los cambios agudos y fácilmente ingresa en insuficiencia cardíaca o en edema agudo de pulmón. ¿Sí? En una de las dos va a caer en caso de que sea agudo el proceso, ¿no? Y en la crónica hay tiempo para que los mecanismos compensatorios vayan actuando, ¿no? Y es asintomático mucho tiempo y luego, bueno, ya después recién vamos a decidir el tratamiento de ellos, ¿no? Entonces, es la diferencia entre agudo y crónica. Métodos auxiliares de la electrocardiografía, la radiografía, la ecocardiografía y el cateterismo cardíaco, que antes era ineludible, ahora nos quedamos en la ecocardio porque ha progresado, pero que da calambre, ¿no? Entonces ya lo está desplazando al cateterismo cardíaco. Pero antes teníamos que tener los cuatro para que entre a cirugía. Ahora ya no, ahora solamente pueden ser estos tres. Bueno, cuatro con la clínica, ¿no? La clínica, el electrocardiograma, la radiografía y la ecocardiografía. Entonces, vamos a la estenosis aórtica. Por ejemplo, ¿no? En la fisiopatología, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Aquí, estenosis, dice, ¿no? Quiere decir que, miren, está remarcado la aorta para mostrarnos que la sangre no va a poder salir fácilmente. Entonces tiene que aumentar la presión. Al aumentar la presión, aumenta la cantidad de miocitos y por tanto esto se va a hipertrofiar. Pero va a ser una hipertrofia completa, general, de todo el ventrículo. ¿Para qué? Para poder vencer a esta alteración donde esta válvula no puede abrirse porque está con estenosis, ¿no? Está dura, no puede abrirse, tiene que lograr abrirla y por eso tiene que tener esto. Y por tanto, miren ustedes qué interesante es ya no aprenderse de memoria el soplo de la estenosis aórtica. El soplo de la estenosis aórtica hemos dicho que en la fase 2 es la isovolumétrica, va subiendo, subiendo y no sale ni entra nada. Vence a la aorta, logra vencer a la aorta e inmediatamente de la aorta que está empezando a salir todo el líquido hacia la aorta, es donde vamos a tener nosotros el soplo. Y como en la primera parte la eyección es rápida, ¿no? Entonces vamos a tener esta primera que asciende y luego la descendente, porque ya va a descender y va a haber menos flujo de sangre. Entonces el sonido va a ser menos.
Por esa razón, el soplo de la estenosis mitral es romboidal, crescendo, indecrescendo, crescendo, indecrescendo, ¿no? Que está en relación a esto. Bien, la estenosis aórtica, por ejemplo, este famoso actor es el que tiene una válvula protésica, la han cambiado y pues todos lo conocemos, ¿no? Por su trayectoria tanto en el cine como también en la política. Entonces, hablando de este tipo de estenosis, nosotros vemos la epidemiología es la más frecuente, la etiología es degenerativa, están viendo, ¿no? Pero dice que en adultos puede ver la reumática, ¿no? Ahí está. Entonces, la degenerativa es la más importante y por la edad, por la calcificación aórtica, por factores de riesgo cardiovascular como la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes que van a llevar a la degeneración de esta válvula, ¿sí? En los jóvenes, alrededor de los 30 años, la válvula uni o bicúspide, ¿no? Pueden haber nacido con dos valvas, porque la aórtica tiene tres valvas, ¿no? Entonces puede haber nacido con dos, algunos inclusive hasta con uno, y esto les va a llevar a la edad de 30 años ya a tener problemas con esta válvula aórtica. Y en los adultos, por la reumática, ¿no? Otros también hay, ¿no? Hay otro tipo de alteraciones que pueden dar también estenosis aórtica, ¿no? Pero estas son las más importantes que debemos reconocer. En su fisiopatología, entonces, un corazón normal y el problema está aquí, en esta estenosis, ¿no? Entonces, no deja salir la sangre definitivamente del corazón, del ventrículo a la aorta, a la aorta. Entonces, eso es lo que no está pudiendo salir ¿no? El líquido. Por tanto, el gradiente sistólico está aumentado entre el ventrículo izquierdo y la aurícula. Aquí hay mayor presión que aquí, ¿no? Está aumentando la presión para poder salir. Entonces, esto hace que se hipertrofie primero este organismo, ¿no? Esta cavidad. Hay mayor poscarga, hay hipertrofia, ¿no? Hay insuficiencia cardíaca, puede haber un ventrículo izquierdo claudicante finalmente y una insuficiencia cardíaca sistólica y disminuye el gradiente sistólico y soplo de la auscultación. Tenemos que tener mucho ojo con este soplo que es muy importante para nuestro diagnóstico. ¿Qué está pasando en la parte de la aorta? En la parte de la aorta ya también está cayendo la precarga, por tanto hay un bajo gasto cardíaco, donde sale la cantidad de sangre que debería salir, ¿no? Mucho ojo también con ello, ¿no? Siempre una valvulopatía que conlleve fallo diastólico, una contracción auricular adecuada es muy necesaria. Contribuye al 30% del llenado del ventrículo izquierdo en diástole. Ojo, en fibrilación auricular, frecuentemente la causa de descompensación a insuficiencia cardíaca y a edema agudo de pulmón. ¿Qué quiere decir? Si sobre esto hay una fibrilación auricular, completamente va a alterar porque él contribuye al 30%, el ritmo sinusal contribuye al 30% del llenado del ventrículo izquierdo. Si la contracción ventricular, auricular, es sumamente importante para tener el gasto cardíaco, ¿sí? En la clínica, asintomáticos por falla diastólica del ventrículo izquierdo, puede haber disnea, ¿no? Por bajo gasto en la hipoperfusión periférica, angina de esfuerzo y síncope de esfuerzo, ¿no? Este síncope ya dice que insofacto hay que cambiar la válvula, ¿no? Si no, la próxima puede haber mayor deterioro de eso, ¿no? La mortalidad está por insuficiencia cardíaca congestiva y por muerte cardíaca súbita. El diagnóstico, exploración física, pulsos, el carotidio puede dar el pardus tardus, ¿no? El yugular, la onda A aumentada, ¿no? Por reducción de la distensibilidad septal, no en FA, es decir, en fibrilación. Si hay fibrilación, se pierde la onda A, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros un soplo sistólico rudo, romboidal, puede irradiarse a la región subesternal y carotidias por estar disminuido, ¿no? Mucho ojo con esto, con este tipo de soplo, ¿no?
el ruido 2 puede estar disminuido por calcificación aórtica y poca presión aórtica o con desdoblamiento paradójico. Recordar que primero es el cierre de la pulmonar con la aorta y luego es la aorta con la pulmonar, ¿no? Aquí sería primero el componente pulmonar del segundo ruido antes que el pulmonar de la aorta. Entonces, si hubiera la presencia de S4, es muy importante que se pierde cuando hay fibrilación auricular. Hay fibrilación auricular, ya no hay S4, o no va a haber nunca S4. Mucho ojo con eso. La ecocardiografía, ¿no? La estenosis severa, gradiente sistólico entre ventrículo izquierdo y aorta mayor al 50 milímetros de mercurio. El área valvular es menor a 1 cm², ¿no? Si es menor a 0,4 ya es una estenosis crítica. Aquí el paciente se puede estar desmayando a cada nada, por eso es el síncope muy importante, ¿no? Entonces ya pues, está para un cambio valvular. El cateterismo cardíaco, realizar cuando hay dudas, se le da un gradiente definitivo, ¿no? Prequirúrgico para ver si hay lesiones en coronarias, angina de esfuerzo, descartar la clínica por la cardiopatía isquémica. La estenosis aórtica en el electrocardiograma depende de la severidad, se observa hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga sistólica, onda T negativa en D5 y D6, índice de Sokolov-Lyer mayor a 35 milímetros y el AQRS con desvío a la izquierda, ¿no? Tenemos aquí. Hemos dicho, mira izquierda, ¿no? Entonces está en 1 y 2 está con inversión de la onda T. Lo mismo que en 5 y 6. Incluso hasta 4, hasta 3 está llegando con Rs altas. Esto está llevando a una hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica. En la radiografía, la silueta cardíaca puede ser normal, la hipertrofia del ventrículo es concéntrica, la dilatación aórtica postestenótica puede formar un corazón con forma de bota. Se puede observar calcificación de la válvula aórtica. Entonces nosotros tenemos, miren, una aorta muy grande, ¿sí? Este es lo que llama la atención, básicamente porque está dilatándose y eso es por el shed de sangre que está saliendo y que hace dilatar esta parte, ¿no? No hay cardiomegalia, no hay todavía cardiomegalia, por tanto no hay tampoco signos de insuficiencia cardíaca. En la ecocardiografía es un método muy importante, determina la severidad de la estenosis, muestra las características anatómicas de las válvulas, engrosamiento calcificado y de movilidad. Hipertrofia de las paredes del ventrículo izquierdo, Doppler espectral determina el gradiente transvalvular, excelente método para el seguimiento. Entonces nosotros tenemos aquí, este es el septum, ¿no? Es la pared posterior del ventrículo izquierdo, esta es la pared anterior del ventrículo derecho. Entonces nosotros tenemos aquí la parte principalmente de la división entre la aorta y la aurícula izquierda, que debe tener una relación 1-1, ¿no? Pero aquí está ahorita 1-2 y aquí está 1, 2, 3, 4, incluso 5, casi 5. Entonces, más es la aurícula que es la aorta. Por tanto, está dilatado la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda. Entonces, en la estenosis Doctor, aórtica, ¿cómo? doctor, quedan 10 minutos. Wow, entonces esto lo pasaremos. Ahora, el tratamiento, ¿no? El tratamiento médico, evitar ejercicio, profilaxis de endocarditis bacteriana y evitar la insuficiencia cardíaca. Mucho diurético, vasodilatadores, más en la poscarga, aumento de gradiente, flujo turbulento de la aorta y empeora la fracción de eyección sistólica, ¿no? Cuando se opera, ideal la sustitución a valvular aórtica con una prótesis biológica o de cerdo en algunos casos, donde no se va a utilizar la anticoagulación oral y dura de 10 a 15 años, ¿no? O en los ancianos que son mayores de 70 años que se pueden colocar estas válvulas prótesis biológicas. O en las embarazadas que también puede ser lo mismo. Enfermedades con contraindicación de anticoagulación oral, las mecánicas,
tenemos tener que llevar una anticoagulación de 2,5 a 3,5, riesgo de trombosis protésica de elección en jóvenes, ¿no? En la severa, sintomática, en la sintomática tenemos nosotros que tiene que ser quirúrgico. En la asintomática hay dos posibilidades: si el gradiente es menor a 70 o la FI es menor de 50, que es sumamente raro, tiene que ir a cambio valvular. Y la otra es la asintomática, pero que tiene con niños con obstrucción grave. Esto sí puede llevarse a una valvuloplastía percutánea, no a un cambio de válvula, ¿no? Niños sin calcio, ancianos con inestabilidad hemodinámica, para que aguanten hasta la cirugía hay que hacerles valvuloplastía subpercutánea. Y la tercera opción del asintomático es un resto de gente que no está en ninguno de estos otros dos bandos y se tiene que hacer un tratamiento médico. Mucho ojo con todas estas cosas. El intervencionismo avanza y nuevas técnicas de colocación de prótesis percutáneas se envían. Miren, el hemodinamista, como ya no puede hacer muchas cosas, está empezando a hacer ahora más, empezar a hacer otro tipo de tratamientos, el intervencionismo, ¿no? Entonces puede colocar prótesis percutáneas en la aorta, indicado en pacientes con alto riesgo quirúrgico o que rechazan la cirugía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un examen. Paciente de 74 años de edad, sintomático, diagnosticado de estenosis valvular aórtica severa, degenerativa, calcificada, que conservan ritmo sinusal y la función ventricular izquierda dentro de parámetros normales. ¿Cuál cree que usted sería la actitud terapéutica correcta? Uno, dice, no está indicada la intervención por su edad avanzada. Dos, estaría indicada la intervención pero esperando el deterioro de la función ventricular izquierda. Está indicada la intervención para la plastía valvular. Está indicada la intervención quirúrgica para la sustitución valvular aórtica por una prótesis mecánica o posterior anticoagulación oral de por vida. Está indicada la intervención quirúrgica para situaciones valvulares aórticas por una prótesis. ¿Cuál cree que puede ser la respuesta adecuada? 1, 2, 3, 4, 5. Las 5, Doc. A ver, dice 1 las 5, vamos a ir viendo. Dice, primero ponen un ojo aquí, ¿no? Porque muchos posiblemente hayan respondido que por 74 años es difícil la cirugía. Muchos pueden pensar que es, pero evidentemente es la 5, ¿no? Está indicada la intervención quirúrgica para situación valvular aórtica por una prótesis. Inmediatamente este paciente, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la estenosis aórtica sintomática? Comisurotomía, dilatación de balón, sustitución de la válvula, cateterismo endocardíaco o endoprótesis, trasplante cardíaco. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál creen que es la elección más de elección para la estenosis aórtica sintomática? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien? Un trasplante cardíaco, Doc. Trasplante el 5, dicen. Por ahí, veremos. No, es 3. la 3. Sustitución de la válvula. Si es sintomático, tenemos que nosotros ir a sustituir la válvula. Bien, creo que hasta ahí hemos podido llegar. Esta ya es igualito. Como ven ustedes, el ciclo cardíaco es importante porque ahí ya también se va a ver cómo es la estenosis mitral. Muy bien. Bueno, por lo menos hemos revisado la estenosis aórtica. Bueno, espero que revisen ustedes la insuficiencia aórtica y también revisen la lesión de la mitral, tanto insuficiencia como estenosis, ¿no? Muy bien, queridos jóvenes, creo que ya estamos justo a tiempo. Lamentablemente no se puede comentar más, ¿no? Podríamos hacerlo más reducido, intentar hacerlo así para que puedan tener por lo menos una información completa, pero pobre, más de lo que estamos haciendo, ¿no? Que es
por lo menos ahora, estenosa óptica, espero de que haya sido bien claro con las cosas que hemos aprendido. Entonces, repasen. Repasen para el próximo examen, que ya el próximo examen va a durar casi una hora, y ya es el examen parcial, ¿no? Bien. Entonces, Do- sí, Doctor, ¿va a poner tareas para esta semana de sí, parciales? sí, porque tenemos que ponernos al día en hacer una actividad que no está muy conocida por ustedes, que es anatomía, semiología, fisiopatología del sistema cardiovascular. Entonces, eso vamos a hacer. Al menos he reportado eso a la universidad, que nosotros vamos a repasar de esta manera para que se pongan un poquito al día de lo que deberían recordar, ni siquiera de lo que deberían saber, sino de lo que deberían recordar, de lo que es la fisiopatología principalmente y la semiología. Esas dos cosas vamos a repasar nuevamente y van a hacer tareas sobre este aspecto. ¿Ya? Doctor, ¿podría alargar un poco más el tiempo? Más Es bien que como tengo que acortar porque a mí me van a exigir, ni bien termine el examen, ya, tengo una hora exactamente para poder llevar las notas a la doctora. Entonces, más bien me acortan el tiempo, ¿no? y el trabajo del día de hoy, Doc, es que hoy día tenemos examen igual de Examen, ¿a trauma. qué hora tienen el examen? 11:30. 11:30. Sí, doctor. Entonces, ya, vamos a hacer de que sea de 1 a 2:30. ¿Está bien? O de Sí, Doc. 2 a 3. Sí, mejor, Doc. ¿Sí? Ya. Sí, para poder Entonces va a ser hacerlo. de 2 a 3 que se les va a dar el tiempo. Pero la próxima semana es ineludible. Tenemos que hacerlo lo más antes posible, porque ya todo tiene que estar organizado. ¿Ya? Sí, Doc. Listo. Entonces, nos vemos el próximo sábado en el examen parcial y mañana, esta tarde, con el grupo que corresponde, que viene a hacer su última práctica. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Chao, chao. Hasta luego.